de vosaltres. El fet de posicionar totes les facilitats perquè pugueu vindre a explicar alguna cosa ha fet que moltíssima gent vinguessin cap aquí i anem seguint, no anem a buscar la gent, sinó al contrari, venen a la recepció, demanen per l'Àlex a recepció i allà ens posem d'acord perquè us posem tot fàcil y fem així. Perdoneu, vamos a pasar al castellano, si no os importa, porque así podremos, todo el mundo podrá entender bien. Y bien, yo no me alargo más, luego vamos a hacer una pequeña presentación. El acto será, pues hoy, gracias al doctor Sansegarra, con todos los esfuerzos que está haciendo para impulsar y divulgar esta ciencia de la bondad, por decirlo así. En todo caso, muchísimas gracias, doctor. Seguidamente yo os haré una pequeña excursión de la historia para posicionar la mesa redonda que haremos después con la reconciliación de la ciencia y la religión. Y sin nada, será unos 10 minutitos y luego pasaremos a la mesa redonda que ya os iremos explicando. Así que un tema técnico más, perdón, desde la Casa del Tíbet han traído su pequeña tienda aquí. Os agradecemos ya la aportación que habéis hecho. Si queréis comprar alguna cosita más, pues seguro que también lo agradecerán muchísimo, muchísimo. Así que no me largo más. Presentación para el doctor Sansegarra. Me parece que no hace falta, así que, doctor, muchísimas gracias y que sea una muy buena conferencia, que estoy seguro que sí. Gracias. Buenos días. Yo, en primer lugar, quiero agradecer a la Casa del Tíbet y a mi amigo Juan Chen la amable invitación a participar en esta reunión sobre temas importantes y sobre todo colaboración y ayuda a la Casa del Tíbet. Y también agradecerle a mi amigo Alex también por la amabilidad que ha tenido y hospitalidad que ha tenido con mi familia y conmigo. Muchas gracias. Hay dos momentos en la vida del ser humano importantes. Esto fue comentado por Mark Twain, escritor y humorista americano. El primer momento es cuando nacemos. Nos incorporamos a la dinámica vital de la vida, de la dimensión humana. Y el segundo momento es cuando descubrimos quién soy, qué sentido tiene la vida, qué hago yo aquí, por qué estoy. No es fácil conocerse uno mismo. Tales de Mileto, filósofo presocrático, ya dijo, lo más difícil del ser humano es conocerse a sí mismo. Y lo más fácil es hablar mal de los demás. Esta frase lleva tantos años, aún tiene su vigencia en la actualidad. Evidentemente, conocerse a uno mismo requiere conocer su concepción existencial. ¿Qué soy realmente? Miren, yo como médico, cuando estudié en la Facultad de Medicina, mi licenciatura, los 6 años, se fundamentaba nuestra formación en el método científico cartesiano clásico, que se fundamenta en una ontología materialista. Considera la materia como el elemento estructural básico de la materia, de la ciencia y de la humanidad, de todo el universo. Esto conlleva a una definición de lo que es el ser humano desde el punto de vista cartesiano. Es cuerpo, materia y mente, con todas las actividades mentales, que son, o se definen desde el punto de vista científico, como epifenómeno de la materia, es decir, que son secundarios todas las actividades anímicas, pensamiento, recuerdos, memoria, conciencia, etc., como resultado de una bioquímica, de unas reacciones bioquímicas dentro de las neuronas. Esto llevó al propio Descartes, pues, a la definición de la vida. Pienso, luego existo. Pero como ya comentamos en alguna ocasión, pues la muerte física, que supone el fin de nuestra vida, por la segunda ley de la termodinámica, que todo tiene tendencia a la entropía, hay una desestructuración y una muerte celular, especialmente las neuronas, las primeras son muy sensibles. Y entonces dejo de pensar, dejo de existir. Por lo tanto, con el método científico, lo que yo aprendí, la muerte física es el fin de nuestra existencia. Se acaba todo. Bien, no solo es lo que yo aprendí, sino lo que yo enseño a mis alumnos en la Facultad de Medicina. Enseñaba, ahora ya no lo hago así.
vida a veces te plantea situaciones especiales. Y una que me planteó a mí es que un día, estando en el Guardia en mi hospital universitario de Belviche, pues atendí mi primer caso de diagnóstico que definimos como muerte clínica, tras un grave accidente de circulación. Es un estado muy grave, muy próximo a la muerte definitiva. Hay que actuar rápidamente, el paciente está en paro cardíaco, paro respiratorio, sin reflejos, sin miriasis, pupilar, sin sensibilidad, ni motricidad, ni conciencia. Haciendo un electrocardiograma, el electro es plano, es una línea isoeléctrica. Y evidentemente también haciendo un electroencefalograma a partir de los 20-30 segundos también. La línea es isoeléctrica. Este enfermo lo recuperamos con las maniobras de reanimación cardiorrespiratoria, lo operé, tenía una peritonia importante, se recuperó. Y en lo postoperatorio me manifestó una serie de evidencias y experiencias que coincidían exactamente con el tiempo en que estaba clínicamente muerto. Esto, lógicamente, con mi formación cartesiana, no tenía ninguna lógica. Me motivó mi inquietud investigadora, empecé a investigar este fenómeno, revisé la bibliografía y mi sorpresa fue en aumento. En primer lugar, me di cuenta que este es un fenómeno sumamente frecuente, son miles los casos descritos en la bibliografía mundial. Yo me preguntaba, ¿y por qué esto nos lo esconden en la Facultad de Medicina? ¿Por qué no nos cuentan esta realidad existencial? Y cuando son tantos los casos, quiere decir que hay una relación causa-efecto. Siempre que hay un fenómeno, el médico quiere saber la etiopatogenia, la causa del fenómeno y la fisiopatología, el mecanismo íntimo de producción del fenómeno. Nadie nos habla en la Facultad de Medicina de este fenómeno. Entonces yo lo investigué y llegué a la conclusión que, más que un cirujano, los cirujanos somos muy morfológicos, pues yo no tenía una explicación, la verdad es que no llegué a ninguna conclusión. Entonces recurrí a compañeros de mi hospital, de otras disciplinas, neurólogos, neurocirujanos, psiquiatras, psicólogos, intensivistas, los de unidades coronarias, es decir, gente que tiene mucha experiencia en pacientes en muerte clínica, pensaba yo. Y les comenté esto. Y lo primero que me dijeron todos son alucinaciones. Es decir, son las manifestaciones de la actividad neuronal de nuestro cerebro y que están alteradas por la situación de sufrimiento que comporta el paro cardíaco, es decir, la anoxia. El cerebro es muy sensible a la falta de oxígeno, a la falta del aporte de glucosa, no tiene reservas energéticas como tiene el músculo. Al no recibir glucosa no tiene fuente energética, y a la acidosis metabólica que se produce en el paro cardiorrespiratorio. Todo esto condicionaba, según todos estos expertos, una anomalía en el metabolismo, en la actividad metabólica de las neuronas, y provocaba las alucinaciones. Bueno, entonces yo les empecé a comentar lo que es una experiencia cercana a la muerte, lo que me contaban mis enfermos. Y ellos fueron comprobando de que no es lo mismo. Clínicamente es muy distinta una experiencia cercana a la muerte de una alucinación. La experiencia cercana a la muerte es una serie de evidencias que tienen una lógica, tienen una secuencia lógica. La alucinación es absurda totalmente. Se repiten unos ítems muy bien estudiados por Bruce Grayson, profesor de psiquiatría de la Universidad de Virginia. Hay una serie de ítems que se repiten. Las alucinaciones son totalmente distintas de un paciente a otro, no tienen ningún nexo de conexión. La experiencia cercana a la muerte, el paciente se acuerda toda la vida. Y cuanto más tiempo pasa, más se acuerda. Porque estos enfermos los he seguido durante años para ver el impacto psicológico que les condiciona la ECN, la experiencia cercana a la muerte. La alucinación en absoluto, les da vergüenza, se olvidan, no quieren saber nada. Y finalmente, como les decía, la experiencia cercana a la muerte condiciona un impacto psicológico, sobre todo en lo que hace referencia a su concepción existencial, que determina un cambio profundo e importante en su dinámica vital, en su rol vital, cosa que no ocurre en absoluto con las alucinaciones. Conclusión, no es lo mismo clínicamente. Entonces fui al neurólogo. El neurólogo también, pues sí, son alucinaciones. Digo, vamos a ver. Primera cosa que le pregunté al neurólogo, ¿cómo te explicas tú que la reacción bioquímica, que son moléculas, partículas materiales, de la reacción de estas, tienen como resultado una actividad anímica que no tiene sustrato material, un pensamiento, un recuerdo, memoria? ¿Cómo pasas de materia a una actividad anímica sin sustrato material?
Dice, no lo sé, yo tampoco. En segundo lugar, ¿cómo te explicas que un paciente te cuente exactamente todo lo que está ocurriendo? Te cuentan perfectamente, ellos ven, visionan perfectamente todos los mecanismos de reanimación. Incluso un caso de una paciente, un caso mío, de una paciente que era una compañera de trabajo de mi hospital. Entró en muerte clínica, la reanimamos, se recuperó y después me contó su experiencia. Y me dijo, dice, usted me hacía masaje y me pinchó el corazón. El doctor tal, con nombre y apellidos, me intubó y me ventilaba el anestesista. La doctora tal me pasaba sangre de transfusión. El doctor tal de trauma me inmovilizaba la fractura. Nombre y apellidos. Ella estaba clínicamente muerta. Esto no tiene sentido lógico con un método cartesiano. Después, ella tiene una facilidad tremenda de atravesar estructuras sólidas. Intentó tocarme, pasó a través mío, pasó a través de la pared y me describió todo lo que ocurría en el servicio de urgencias, con toda clase de detalles. Cuando yo la tenía muerta encima de una camilla, haciendo masaje y aplicando el té al desfibrilador y pinchando el corazón con adrenalina. No había una lógica cartesiana en absoluto. Yo le preguntaba al neurólogo, ¿cómo te lo explicas esto? Digo, no lo sé. Después también en las ETCNs descubren hechos de su vida que desconocían totalmente. Hay casos que realmente llaman mucho la atención. Un gran científico de Harvard tuvo una experiencia cercana a la muerte después de una muerte clínica. Y contando la experiencia a su familia, pues les dijo que habían visto, es muy frecuente que hablen, que contactan con seres queridos ya fallecidos con los que han tenido una relación afectiva importante. Este enfermo contactó con un señor que no conocía, pero que manifestó una gran amabilidad y deferencia hacia él. Dice, no lo conocía. Entonces su madre le preguntó, cuéntame cómo era este señor. Y me contó cómo era. Y la madre le dijo, esto está certificado, científico de Harvard. Dice, tuvo unos deslices extramatrimoniales, este hombre es tu padre. No se lo dije ni a tu padre, su esposo, el padre científico. Él se pensaba que el esposo era el padre. Dice, no se lo dije ni a él, pero quería llevar a la tumba. Este hombre fue a buscar la familia de esta persona. Tenía una hija. Le contó, la hija quedó tan sorprendida como él. Hicieron pruebas biológicas y son hermanos. Yo le dije al neurólogo, ¿cómo te lo explicas esto? Dice, no tiene sentido. Y finalmente, otra cosa que estamos haciendo en la actualidad, estamos haciendo resonancias magnéticas funcionales. Esto sobre todo lo hace un amigo mío, Alonso, la Virgen de la Rishaca, en Murcia. Es catedrático de radiología y neuroradiólogo. Se están haciendo resonancias magnéticas funcionales a estos pacientes mientras comentan su experiencia cercana a la muerte. Y cuando comentan un objeto que no habían visto nunca antes ni después, se activa el lóbulo occipital. En el lóbulo occipital el ser humano interpreta la visión. Cuando vemos un objeto que motiva nuestro interés, nos fijamos, condiciona el memoria. Aquí intervienen unas neuronas espejo. Este enfermo, al comentar el objeto que había visto durante la experiencia cercana a la muerte, que no había visto nunca antes, activó su lóbulo occipital, porque había una interferencia entre la memoria y lo que contó él en aquel momento. Al neurólogo yo le pregunté, ¿y esto cómo te lo explicas? Dice, no me lo creo. Digo, hombre, que tienes las imágenes, tú, yo esto lo había hecho un neurólogo. Y entonces él terminó diciendo, este hombre vio realmente este objeto. Bueno, si lo vio realmente un objeto que estaba a distancia y coincidiendo con el tiempo que estaba clínicamente muerto, no puedes negar la realidad. Dijo, la experiencia de la muerte es cierta. Bien, en la experiencia de la muerte tenemos unos fenómenos objetivos sobre los cuales podemos investigar. Pero hay una serie de fenómenos trascendentes que no podemos. A mí me cuentan que vio, especialmente esta enferma que les he dicho, vio a su madre, que estaba en duelo, había perdido a su madre, y contactó con su madre. Ella me dijo, esto de la muerte no es verdad. Yo he contactado telepáticamente con mi madre durante la experiencia. Mi madre está viva en otra dimensión. Yo esto no lo puedo demostrar. Me cuentan que ven una luz y la sensación de paz, de armonía, de gozo, sobre todo amor. Adquieren unos dinteles jamás vivenciados en la dimensión humana. Esto yo no lo puedo demostrar. Ven su vida, pasado, presente, incluso algunos futuro, todo en el mismo momento. En esta dimensión que están ellos solo existe un tiempo, el momento actual, el presente, la hora.
no hay ni pasado ni futuro. Todo esto yo no lo puedo demostrar. Entonces hay que recurrir a otra disciplina. Yo recurrí a ella, que es la física teórica, la mecánica cuántica. La mecánica cuántica estudia el átomo y las partículas que lo constituyen, las partículas subatómicas. Es curioso, a mí me gusta mucho la filosofía, que tenemos un evidente, un profesor de filosofía. Me gusta mucho la filosofía griega, porque es que los griegos realmente hay que sacarse el sombrero. Demócrito, filósofo presocrático, con su lógica, llegó a la conclusión que cualquier objeto material está hecho de unas partículas muy pequeñitas. Él dijo que eran indivisibles porque no tenía método. Y las llamó átomos. Pues actualmente el siglo XIX-XX, con el desarrollo de la física teórica, la mecánica cuántica, pues se ha estudiado el átomo y las partículas que lo forman. Las partículas subatómicas, conceptualmente, no las podemos ver. Lo que hacemos es estudiar sus efectos e interacciones. Y las partículas actúan a nivel más básico y fundamental del universo. Y son las responsables de las propiedades y comportamiento de la materia. Este es un principio básico en física teórica. Y con la física teórica llegamos a la conclusión de que el elemento estructural básico no es la materia. La materia lo es en la visión objetiva, macroscópica del método científico. Pero a nivel microscópico, que no vemos, de la realidad estructural del universo, que es el átomo, la física teórica nos dice que el elemento estructural básico es la energía. Yo le decía al físico teórico, hombre, cuesta entender que esta botella es energía pura. Entonces él me dijo, mira, te voy a hablar de tu cuerpo, ¿me entiendes? Tu cuerpo está hecho de órganos, los órganos de tejidos, tejidos de células, las células de moléculas, las moléculas de átomos, los átomos de partículas, electrones que giran según Rutherford y Bohr, y un núcleo con protones y neutrones. Coges protones o neutrones, los pones en un acelerador de partículas. Llegamos a las partículas elementales. Quarks, gluones, bosones, gravitones, electrones. ¿Qué hay detrás del quark? Fotón. ¿Qué es el fotón? Es la unidad de energía más pequeña transferible que existe. Es energía pura. Somos todos energía. Todo lo que vemos y tocamos es pura energía. Y la energía tiene dos propiedades. Ni se crea ni se destruye, se transforma. Hay muchos tipos de energía. Potencial, cinética, electromagnética, calorífica, atómica, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, la energía está en continuo estado vibratorio. Se propaga en ondas electromagnéticas de amplitud, frecuencia e intensidad, altura variable. Y toda energía es información. Esto no hay que olvidarlo. Bien, con estos principios entonces le dije al físico teórico, cuéntame los principios básicos. Hay una serie de principios complejos, los voy a citar porque si no, no me dará tiempo. El primero es de Louis de Broglie, que es que las partículas subatómicas pueden manifestarse como partícula materia, pero también como onda energía. Esto se llama superposición de estados. Bohr describió, segundo principio, que la conciencia humana es capaz de transformar la onda de energía en partícula de materia. Esto se llama colapsar la energía. Cuesta entenderlo, pero es una realidad. Heisenberg, Schrödinger y Dirac demostraron que el mundo de las partículas evoluciona en probabilidades. Es el principio de indeterminación e incertidumbre. Lo define muy bien la fórmula de la función de onda de Schrödinger. Y finalmente Rosenbaum, Einstein, Podolsky, etc., demostraron que las partículas relacionadas, si las separamos, modificamos unas, las otras en el mismo momento presentan la misma modificación. Partículas relacionadas actúan con una misma dinámica. Esto se llama entrelazamiento cuántico. Cuesta entenderlo, pero es una realidad cierta, demostrada cientos de veces en el laboratorio. Bien, entonces le dije a mi amigo, el físico teórico, apliquemos los principios de la mecánica cuántica a una visión estructural del ser humano, igual que hemos hecho con el método científico. Dice, vale, cuerpo, fácil, energía de baja frecuencia que se manifiesta como partícula, como materia. Y entonces me dijo, y hay un fenómeno especial,
que te ayudará a explicarte cosas. Las partículas subatómicas tienen el fenómeno que llamamos túnel. ¿Qué es el efecto túnel? El efecto túnel es la capacidad que tienen las partículas subatómicas de atravesar estructuras de gradiente energético distinto. Dice, esto te recordará cosas. Por ejemplo, que los pacientes en la experiencia de la muerte atraviesan estructuras fáciles. Esta enferma me tocó y pasó, perdón, a través mío. Esto es el efecto túnel. Si han visto la película, perdón, Ghost, y se manifiesta muy bien esta facilidad que tiene de atravesar estructuras sólidas. La mente, me dije yo, actividades anímicas que el método científico no me explica. Dice, facilísimo. Energía de alta frecuencia que se manifiesta como onda, que tú puedes detectar el electroencefalograma con los 5 tipos de ondas que tiene un cerebro normal, o puede tener un cerebro normal. Y finalmente, me dijo, hay que reconocer que pasa algo en el ser humano, que una vez muerto físicamente, hay una conciencia, una energía sutil que tiene continuidad fuera del cuerpo físico y que te explica toda esta serie de fenómenos que te están diciendo los enfermos. Esta conciencia no local, esta energía sutil, que hemos dicho que es información, es la que se puede llamar, los autores la llaman conciencia no local, otros lo llaman espíritu, en la religión católica, por ejemplo. Y a mí me gusta llamarla supraconciencia, porque está por encima de la conciencia local o neuronal. Tenemos la conciencia neuronal, pero aparte de esta tenemos la supraconciencia. Y esta supraconciencia, ¿qué propiedades tiene? Es holística respecto a la conciencia primera. ¿Qué es holístico? Holístico deriva del concepto fractal, descrito por Maldenbrough de la Universidad de Yale de Estados Unidos. Nos dice que el todo, el holograma total, está formado por múltiples partes, fracciones, de aquí el nombre de fractal, con la particularidad de que cada partícula tiene las propiedades del todo. Esta supraconciencia nuestra es holística respecto a la conciencia primera, es decir, tiene sus propiedades. ¿Y qué es la conciencia primera? La conciencia primera es el origen de todas las religiones. Uno se puede llamar Dios, el otro Jehová, la Abraham, Atá, registro clásico, llámele como quiera. Pero hay una energía primera, una conciencia primera, que hoy también tenemos bastantes posibilidades de aproximarnos a demostrarlo en su realidad existencial. No la podemos definir. Esto decía Graham Greene. Si yo pudiera definir Dios, no creería en él, porque tendría mis limitaciones. Y Dios tiene poder absoluto, infinito. Por esto no lo podemos definir. Y las propiedades son la omnipresencia de la conciencia primera, la eternidad. La omnisciencia lo puede todo y la omnipotencia lo puede todo. Lo sabe todo y lo puede todo. ¿Se puede manifestar esto en el ser humano, estas propiedades? Sí. Omnipresencia. Ya hemos dicho que esta supraconciencia tiene continuidad después de la muerte física. La omnisciencia lo sabe todo. ¿Qué es la intuición? La intuición es una forma de precognición. Es una capacidad de saber qué va a pasar algo futuro sin capacidad racional intelectiva de nuestra zona prefrontal. Porque nuestra supraconciencia es manifestación de nuestra supraconciencia. Porque nuestra supraconciencia solo actúa en un tiempo en el plano astral, en el momento actual, en el presente, en el ahora. La eternidad en el mundo astral es la ausencia de pasado y de futuro. Y la omnipotencia, la obra de arte. ¿Qué es una obra de arte? Es la expresión en un momento determinado de la supraconciencia del artista, que la manifiesta, la expresa con un lenguaje artístico, la pintura, la escultura, la música, que quiera. Preguntando, hay un libro muy bonito que es Composición, y composición escrito por Arthur M. Appel, periodista americano, que intervino o entrevistó a Brahms, a Giacomo Puccini, Britten, etc. Y todos los artistas llegan a la misma conclusión. Beethoven, por ejemplo. Cuando componen una obra
por ejemplo, Giacomo Puccini, Madame Butterfly, por ejemplo, dice: yo cuando la compongo, en aquel momento mi conciencia se abre, formo parte del universo, soy universo, y entonces veo la partitura y la escribo para que la humanidad la disfrute. Es decir, es la manifestación de nuestra supraconciencia que en personas determinadas tienen esta capacidad y que se expresa de esta manera. Entonces es evidente de que tenemos una serie de pruebas objetivas que nos permiten confirmar de que somos cuerpo, mente y supraconciencia o espíritu. No somos solo cuerpo y mente, somos cuerpo, mente y supraconciencia. Y tenemos una serie de fenómenos o vivencias que nos cuentan estos pacientes trascendentes que evidentemente la mecánica cuántica no puede afirmar rotundamente que es cierto, pero sí que observamos un clarísimo paralelismo y semejanza entre principios de la mecánica cuántica y los fenómenos que nos explican los pacientes durante la experiencia cercana a la muerte. Quiero, para no alargarme, terminar, para mi media hora que me he dado, decirles unas palabras sobre la importancia que tiene esta supraconciencia, lo que les decía al principio, descubrir y contactar nuestra realidad existencial. Hemos de llegar a la conclusión que somos seres espirituales que durante un tiempo estamos dentro de una dimensión humana, tridimensional, pero que nuestra realidad existencial perdura después de la muerte física. He seguido a estos pacientes años. ¿Y qué condicionan o qué impacto ha condicionado? Sobre todo en su concepción existencial. Miren, me dicen esto. En primer lugar, se sienten tremendamente incomprendidos. No pueden explicar la experiencia cercana a la muerte, que para ellos ha sido un fenómeno importantísimo. No les entiende la gente, no se lo creen, dicen que son alucinaciones. Incluso en mi bibliografía hay casos que han sido diagnosticados de psicópatas y han recibido tratamiento psiquiátrico. En segundo lugar, pierden el miedo a la muerte. Lógicamente, no quieren sufrir, el dolor lo podemos eliminar. Tenemos medios hoy día, yo lo hago con mis pacientes, cóctel lítico, etc., para quitarles la ansiedad, el dolor físico. Pero lo que es el concepto en sí de la muerte, ellos desaparecen, no tienen miedo, porque saben que hay una continuidad de su auténtica identidad después de la muerte física. Yo les pregunto, ¿y nacer para usted qué es entonces? Dice, nacer es lo más fácil del mundo. Es meterse dentro de un estuche, de un cuerpo, de un traje, que es polvo de estrellas, que se hizo hace 13.800 millones de años en el Big Bang, y el universo me presta unos cuantos átomos, hago mi cuerpo, hago mi camino en la dimensión humana, y cuando lo he hecho y terminado el plano, lo devuelvo todo, no se pierde un átomo. Esto es para mí nacer. Estos pacientes se cambian en su dinámica vital en el sentido de que se vuelven muy intuitivos. Cambian su objetivo. Los objetivos materiales, que son los objetivos fundamentales de nuestra falsa identidad, del ego, yo le llamo el no-yo, que es lo que la identidad del mundo materialista. El ego nos pide éxito, fama, riqueza, poder, dominio. En cambio, esta gente que han tenido una experiencia cercana a la muerte, todo esto material para ellos es un medio para vivir, ya no es un fin. Se rigen por una dinámica vital fundamental en los arquetipos de Platón, Kant y Jung, estas normas, símbolos universales que rigen el comportamiento de la humanidad y nos dicen si nuestros actos son éticos o no lo son. Y condicionan dinámicas muy positivas, totalmente distintas de las del ego. El ego provoca envidias, odio, resentimiento, agresividad y violencia. Qué bonita la definición de Gandhi de violencia, el límite de la incompetencia. En cambio, los arquetipos condicionan dinámicas de empatía, altruismo, bondad, justicia, belleza y amor. Cambian. Se vuelven muy espirituales. Esto no voy a insistir porque lo comentaremos después. Y pierden interés en la afiliación religiosa. Esto es una realidad. Pero se vuelven tremendamente espirituales esta gente. Y se sienten tremendamente felices. Miren, en el Colegio de Médicos, con esto termino, la media hora justa, hemos hecho un estudio de la mortalidad en Cataluña. Lo comentaba yo por la noche. Y hemos visto que la supervivencia es muy buena.
Pero la principal causa de muerte de 15 a 35 años, amigos míos, es el suicidio. ¿Qué hemos hecho con nuestros hijos y nietos? ¿Por qué piensan así? Porque hay un egocentrismo materialista tremendo. Y el egocentrismo les lleva a momentos de placer, que no es lo mismo que la felicidad. El placer va con dopamina, la bioquímica, un neurotransmisor, la felicidad con serotonina, oxitocina, etc. Entonces, estas personas llegan a una conclusión distinta. El egocentrista se nos suicida. La persona que ha contactado con su auténtica identidad, conoce su auténtica esencia, dice: la vida es un milagro, la vida es un regalo, hay que vivirla intensamente, vale la pena despertarse cada día, es una auténtica belleza. Fíjense qué diferencia espectacular. Conocer nuestra auténtica identidad, nuestra supraconciencia, o vivir de nuestra falsa identidad, el ego, comporta una dinámica vital totalmente contraria, antagónica. Uno se suicida y el otro dice: la vida es un milagro. ¿Cómo podemos contactar con la supraconciencia? De dos maneras. De manera inconsciente, a través de la experiencia cercana a la muerte. Pero hay formas conscientes. Y es a través de la meditación o la oración devota. Es centrar nuestra mente en un pensamiento controlando el ego que bombardeará nuestra mente con estímulos para distraernos y que no contactemos con la supraconciencia. Requiere un entreno, unas normas, un método para llegar a conseguir. Y cuando se consigue, se vivencia lo mismo que ellos. Esta sensación de abertura, de formar parte, está integrado totalmente en el universo y está unido a todos, somos hermanos, unidos en todo el amor. Esta es la auténtica realidad. He cumplido media hora. Muchas gracias. Muy bien, doctor, me gustaría darle tres agradecimientos, ¿no? El primero, por poner luz a través de la conciencia a esta espiritualidad, ¿no? El segundo agradecimiento por esa inmensa paciencia de resistencia al cambio, ¿no? Que tiene que subir. Yo como innovador disruptivo lo he subido toda mi vida. Muchas gracias por ello. Y finalmente, creo que lo más importante, que es gracias por la educación que nos da a través de su impresionante sabiduría. Muchísimas gracias. Por favor, otro aplauso. Gracias por tus amables y generosas palabras. Muchas gracias. Pues bien, ahora me toca a mí, y como veis aquí arriba, mi profesión es innovador disruptivo. Entiendo que puedo hacer gracia, pero yo lo explico muy sintéticamente porque es una profesión que ahora se le ha puesto nombre y que se ha pasado toda la vida, pero básicamente es que la evolución que estamos hablando se está acelerando, y eso implica que cada vez hay más cambios, y más cambios condensados, ¿no? Entonces necesitamos como seres humanos ahora gente que sea especializada un poco en cómo se van dando estos cambios y entenderlos para justamente poder ir evolucionando, ¿no? De mejor, ¿no? Os pongo aquí una pregunta, la evolución o creación, ¿no? Esta pregunta me la hizo un cliente en el contacto de Roland, y curiosamente este cliente es un cliente Amish, no sé si conocéis esa población de los Estados Unidos que van vestidos de otras épocas, y sobre todo un punto importante es que ellos intentan evitar todo tipo de tecnología. ¿Y qué hacía un Amish aquí en Andorra? Claro, vino en avión, por ejemplo. Pues este señor y su pareja está aquí por una enfermedad, la enfermedad de Lyme. En Andorra, que sepáis que curamos la enfermedad de Lyme, que es esa garrapata que se nos pone dentro y cuesta mucho sacar, ¿no? Pues este señor, pues claro, se pasó 5 semanas aquí y evidentemente yo comí con él y su señora,
y además me interesó mucho porque quería saber qué tipo de pensamiento tenía el cliente, ¿no? Y este hombre, mientras estábamos comiendo, pues va y me hace esta pregunta, ¿no? Oye, Alex, pero ¿tú en qué crees? ¿En la evolución o en la creación? Y ahí, bueno, pues me puse a pensar y rápidamente dije, ostras, hombre, la evolución es una manera científica de explicar esta creación nuestra que estamos aquí, ¿no? Y de la misma manera, la creación es una manera espiritual / religiosa de explicar esta evolución, ¿no? Y por tanto, para mí, y evidentemente lo que digo, yo no soy científico, pero sí que evidentemente, así todo lo que hablaré como teorías particulares, quizá alguna general, pero para mí, mi teoría es que la evolución es igual a la creación. Y bien, y poner este corazón aquí en medio se centrará un poquito toda la ponencia en esto, ¿no? Pero sigamos, entonces vayámonos a la ciencia.